hemos leído, que ha leído Gladys en Segunda de Crónicas, en Segunda de Samuel, perdón, capítulo 23. Era el final de la vida del rey David. Y entonces el escritor, el Espíritu Santo, le llevó a escribir este pasaje sobre los valientes de David. David no hubiera podido hacer nada él solo. Nadie puede hacer nada solo. Por eso el Señor tuvo ese precioso proyecto de la Iglesia. Primero del pueblo de Dios y luego de la Iglesia. Porque sabían que solos no hubiéramos hecho nada. Pero juntos podemos ser una Iglesia poderosa. Pero muy bien, muchas gracias por ir añadiendo palabras inspiradas a la alabanza, porque la alabanza nos prepara para la palabra del Señor. A mí me ayuda mucho la alabanza. Y un gusto poder ver ya a buena parte de la Iglesia, podernos mirar a la cara, ¿no? Siempre es una alegría y esperemos que ya no tengamos que volver a parar más. Un saludo especial a los hermanos que todavía están en los últimos días pasando con este COVID. Gracias al Señor, todos están en su casa, por lo menos si no ha habido algún ingreso de estas últimas 24 horas que no me han dicho nada. Y agradecemos al Señor que esté cuidando de la Iglesia y que aunque como buena parte de la sociedad y la Iglesia estamos en el mundo, estamos pasando por este proceso del COVID, el Señor nos está guardando y lo estamos superando en victoria. Padre Santo y Celestial, que tu palabra ahora sea ese alimento espiritual que nuestras vidas tanto necesitan, Señor. Para eso, Espíritu Santo, usa mis labios, pero también prepara nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el versículo 23 de Segunda de Samuel 23, dice, fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. David tenía como 30, hoy en día diríamos generales, 30 grandes oficiales que le iban a ayudar, ¿no? Que eran sus generales. Pero de esos 30, había 3 que tenían un ministerio muy especial. Y de esos 3, quisiera compartirles algunas enseñanzas. El primero está en el versículo 8, que así leímos, ¿no? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet. En otros pasajes también se llama Jasobeam, ¿no? Sea Jasobeam, sea José Basebet, es el mismo. Se dice que este era de la familia de los Tambonitas y que era Adino el Etnita. Adino el Etnita quiere decir que era un hombre muy grande y un gran luchador con la lanza. Este hombre manejaba muy bien la lanza, de tal forma que dice que en una batalla, él solo mató a 800 personas. La vida de David es una vida que, claro, en el entorno en el cual vivimos ahora, pero David tuvo que conquistar toda la tierra que aún en tiempo de los jueces no se había conquistado y que Dios se había dicho que sería la tierra de Israel, ¿no? Y bueno, este hombre no era un luchador cualquiera. Yo a veces siempre digo a los niños que leyendo la Biblia no hay que contar historias de superhéroes. Este es un superhéroe. Alguien que cogiendo su lanza y manejando su lanza con esa maestría es capaz de vencer a 800 personas. Eso ni Superman. Pero era un hombre de Dios, ¿verdad? Las cosas que hizo Sansón no las puede hacer nadie. Y eso fueron realidad. Estos son realidades, es historia. Por lo tanto, José Basebet era un hombre fuerte, era un hombre valiente y era un hombre que todos lo respetaban. Todo el ejército sabía que José Basebet era un hombre especial, dotado de unas cualidades especiales, con un liderazgo especial, que era capaz de llevar a todos adelante. El versículo 9 y 10 nos hablan de otro de los
generales, de los valientes de David. Nos habla de Eleazar. Eleazar quiere decir Dios me ayuda o Dios es ayuda. Se nos dice que después de este Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, se levantó y se hirió a los filisteos. Fue uno que dijeron, bueno, vamos a luchar contra los filisteos. Los filisteos, si leemos, siempre ha sido la oposición al pueblo de Dios. Siempre han sido la piedra de choque. Pero dice que, no se nos dice si porque eran muchos, si porque iban más armados. Dice que el pueblo no, nosotros no vamos a luchar, vamos a morir. Pero Eleazar tiró hacia adelante. Luchó de tal manera y con tal fuerza que nos dice que su espada se quedó pegada a su mano. Bueno, yo no he trabajado mucho con las manos, pero sé que muchos de vosotros sí trabajáis con las manos, y es verdad que a veces con una herramienta, sobre todo los hermanos que estáis en la construcción, a veces sí que luego te cuesta. Yo a veces con 15 minutos o 10 minutos ya me basta para que luego me cueste abrir la mano, abrir los dedos. Bueno, tuvo tantas horas luchando que se le quedó la mano. La expresión que dice es que ya no se sabía si la mano llevaba la espada o la espada llevaba la mano. Dice que el pueblo de Israel se había alejado. Pero fijaros lo que dice el versículo 10. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió un pueblo en pos de él solo para recoger el botín. Algo que nunca pasa entre nosotros, que la gente solo se apunta a la hora de recoger las cosas, no a la hora de trabajar. Así sí que pasa eso a veces también entre nosotros, ¿verdad? Nos apuntamos a la hora de recoger. Esos que se habían ido, porque venían muchos filisteos, cuando Eleazar los había derrotado, dijeron, uy, vamos a coger el botín, vamos a coger las armas buenas que tienen o los escudos de bronce, vamos a coger todo lo que podamos. Pero ¿quién había dado una gran batalla? Eleazar no. El Señor había tenido una gran victoria. Eso es lo importante, hermanos. Lo importante no es que nosotros consigamos grandes victorias. Lo importante es que el Señor nos use para conseguir grandes victorias. Y que no seamos de lo que hacen los demás, sino que seamos de los que hacen lo que Dios quiere que hagamos. Porque eso es lo que hizo Eleazar. Él no se fue con los otros. David les había dicho, hay que dar la batalla a los filisteos, y él siguió. No siguió a la mayoría, sino siguió la voluntad del rey. Y bueno, algunos solo están para recoger, y otros están para luchar y para recoger. Tenemos que decidir dónde nos ponemos. Tenemos que decidir dónde estamos. Porque lo bueno es hacer la obra completa y no una obra incompleta. El tercero de los valientes de David está en el versículo 11. Después de fue Sama, hijo de Age Arerita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Es un caso parecido al de Eleazar. También los otros dicen, bueno, total es un terreno pequeño. ¿Vamos a luchar por un terreno pequeño? ¿Vamos a luchar por algo que tampoco vale tanto? Además son lentejas. No estamos luchando por un palacio. No estamos luchando para que no se lleven el arca. No estamos luchando por el tesoro de Jerusalén. Es un terreno de lentejas. Pero Sama sabía que Dios había dicho a David que tenían que conquistar esa tierra. Y hermanos, si no somos fieles en las cosas pequeñas, Dios no nos va a encargar las cosas grandes.
Si no somos capaces de hacer lo sencillo, ¿cómo Dios nos va a encargar las cosas difíciles? Si no somos capaces de hacer lo poco, no seremos capaces de hacerlo mucho. Este hombre creció, vio crecer quizás esas lentejas, o vio incluso sembrarlas, cuidarlas y crecer. Sabía el trabajo que eso había costado. Y dijo, hay que luchar, hay que defender. Estas cosas que sirven de nuestro alimento, estas cosas que han sido nuestra cosecha, ya están a punto de coger el fruto. ¿Ahora vamos a dejar que se pierda? Y hermanos, tenemos que aprender a trabajar por las cosas pequeñas. Por eso es tan importante y algo que hacemos los jueves y yo insisto y debemos seguir, orar por nuestros niños. Nuestros niños son algo pequeño, pero o nosotros los ganamos para el Señor o el mundo los ganará para el diablo. Y ahí nosotros tenemos que trabajar. Y eso no se consigue simplemente viniendo a la iglesia, que también, sino en un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de conversación, un tiempo de estudiar con ellos, un tiempo de dedicación. Como dice Apocalipsis 3:11 en el mensaje a la iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si dejamos perder cosas, y hermanos, la iglesia tiene que ser evangelista, pero lo primero que tenemos que ganar es nuestros niños, retener lo que tenemos, guardar lo que tenemos, porque si no, estaremos siendo siervos negligentes y malos. Y no hay mayor dolor para un padre creyente que ver que su hijo se aparta del Señor. Y yo os animo a doblar las rodillas y a interceder al Señor para que os abra camino. Pero es un camino de lucha, es un camino de trabajo, no es un camino fácil. Así como Sama tuvo que luchar por este trabajo. Pero hermanos, fijaros que este pasaje, este versículo 11 también acaba. Y el Señor dio una gran victoria aquel día. Hermanos, el Señor nos va a dar la victoria. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor siempre hace su parte. El Señor siempre hace su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Por qué os he contado este pasaje? Por lo que viene a continuación, los versículos 14 a 17. Ya lo hemos leído y de repente estaban en una cueva en Oriente Medio, allá por Israel, zona desértica, zona de mucho calor, y a David se le ocurre decir una expresión, ni expresar una orden ni nada, decir, ay Dios mío, ahora aquí estoy lleno de polvo, con nuestras cantimploras en aquel tiempo de piel, llenos de agua caliente, uy, si pudiera echar un trago de agua del pozo de Belén. Belén era el pueblo de David, como sabéis. Ay, si pudiera echar un trago de un pozo. Los que hemos vivido en sitios donde hay fuentes especiales, en mi pueblo hay una fuente que sale un agua muy ferrosa, ¿no? Con una gran cantidad con hierro que tiene un sabor muy especial. Y solo conozco en España esa fuente, ¿no? O siempre recuerdo cuando de jovencito fui unos años de campamento a los Pirineos, que ahí había un manantial que salía el agua, que ponías allí los refrescos y ni la nevera enfriaba tanto como ese agua fresca, ¿no? Y esa sensación, los que a lo mejor habéis visto manantiales en la montaña, esa frescura y tal, esa sensación en un terreno árido, gente de batalla, con mucho polvo, con mucho sudor, a David se le ocurre pensar, uy, poder echar un trago de esa fuente, de ese manantial,
poder disfrutar ese trago de agua fresca, ¿no? Y dice que estos 3 hombres cogieron, fueron hasta Belén. Belén estaba bajo dominio de los filisteos. Igual que hoy. Hoy Belén no forma parte de Israel. Belén forma parte de Palestina. Sigue siendo. Para poder, si tú haces un viaje a Israel, pues depende, podrás ir a Belén o no podrás ir a Belén. Porque depende cómo están las relaciones entre palestinos y judíos. Los judíos han hecho ese muro, por un lado, un muro de separación, por otro lado, un muro que está evitando, es verdad que a raíz del muro se evitaron muchos terroristas de esos de suicidas, pero Belén tampoco se puede visitar. Pero estos 3 hombres cogieron y dijeron, vamos a buscar agua para el rey. Y ahí debieron ir con su piel para llevar, y llenaron agua del pozo. Pues no sé cómo irían, por la noche, con mucho sigilo, eran gente muy valiente, pues, y le trajeron al rey. Al día siguiente allí estaban. Le dijeron, rey David, aquí tienes. Puedes echar un trago de agua de la fuente. El rey se sorprendió. El rey se sorprendió que estos 3 hombres habían arriesgado su vida para que él pudiera echar un buen trago de agua. Y dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Él decía, esto es algo demasiado grande. Y entonces dice que él la ofreció al Señor. Lo que él más valoraba. Claro, nosotros podemos dar un enfoque. Cuando esos hombres vieron que ese agua él la ofrecía al Señor y la vertía como un sacrificio al Señor, decía, ¿y para esto nos hemos nosotros arriesgado la vida? ¿Para esto hemos hecho este sacrificio? Pero fijaros cómo David le sabe dar la vuelta. ¿Qué es lo más grande que tengo ahora? Lo más grande que tengo es este recipiente con agua. Es lo más grande. ¿Y qué le quiero dar al Señor? Lo más grande que tengo. No le quiero dar al Señor, uy, Señor, voy a hacer una ofrenda grande cuando vaya a donde está el arca. Voy a dar una gran ofrenda. No. Ese agua lo anhelaba más que el dinero, más que la conquista, más que nada. Era lo más grande que tenía. Y lo entregó al Señor. Y sus generales lo entendieron. Y aprendieron que el Señor no quiere cualquier cosa. Que para el Señor no sirve cualquier cosa. Que para el Señor no sirve lo que nosotros no queremos. Que el Señor quiere lo mejor de nosotros, porque Él ha dado a su Hijo Jesucristo. No había nada mejor. Ahora, permitirme unas preguntas sobre este hecho que llama la atención y que podemos enfocar de esas 2 maneras que he dicho. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas de esa manera? Porque amaban a su Rey. Por amor. Por amor. Qué importante es que las cosas las hagamos por amor. Que no las hagamos por ninguna otra motivación. Ellos ya eran los generales. Ellos ya tenían un rango importante. Y ninguno quería pasar encima del otro. Ninguno quería aspirar a ser capitán general. Ellos lo que querían era que su rey estuviera bien. Hermanos, tenemos que buscar el bien de los demás. Servíos por amor los unos a los otros. Lo hicieron por amor, hermanos. El amor es el motor que mueve la vida de los creyentes. Luego una cosa que me llama la atención. Los soldados, cuando uno entra en el ejército, cuando antes estaba
el servicio militar en España, ahora ya es profesionalizado, una de las primeras cosas que te decían, si no el primer día, el segundo día, aquí no se piensa, aquí se obedecen las órdenes. El soldado está acostumbrado a recibir órdenes. Acordaros, aquel centurión que había pedido al Señor que orara por un criado suyo y le dijo, Señor, no importa que entres en mi casa, porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y dices, a este ven y viene, y a este va y obedece. Y los soldados cumplen órdenes. Pero aquí nadie había dado una orden. Aquí nadie. David no dijo, quiero que me lleven, quiero que me lleven y me traigan agua. No había dado ninguna orden. Traducido a nuestro momento actual, muchas veces los cristianos buscamos en la Biblia qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y hermanos, además de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, está lo que deberíamos hacer. Buscar las órdenes y las prohibiciones en la Biblia está bien para que sepamos lo que está de acuerdo en Dios. Pero eso sería lo que el Pablo dice, que la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando Jesús en Mateo 5:21 les dice, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que habla mal de un hermano, de un amigo, que cualquiera que quiere mal, ya es culpable de asesinato. Había una cosa que era no matarás, pero Jesús les da el espíritu de esa letra. Y hay muchos momentos en la vida de Jesús en los cuales vemos cosas que no están escritas. En ninguna parte de la Biblia estaba escrito que alguien tenía que ungir a Jesús cuando estaba en la casa. Aquella mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, o María de Betania que ungió a Jesús con aquel frasco de alabastro. Eso no estaba en las cosas que había que hacer, ni en las cosas que no había que hacer. Estaba en las cosas que se deberían hacer. Y hermanos, estos hombres no tuvieron que esperar una orden. Hicieron lo que deberían hacer. Y hay veces que tenemos que darnos cuenta. Uno puede pasar por un sitio y ver una cosa en el suelo y pasar 10 veces y no hacerla. Cuando lo normal es que si hay un papel en el suelo, lo cogemos y lo llevamos a la basura, ¿no? La papelera donde lo tengamos que tirar. Es decir, hacer las cosas. Es que a mí nadie me lo ha dicho. No. Pero hay cosas que se deben hacer. Hay cosas que hay que darse cuenta que hay que hacerlas. Llamarnos unos a otros. Preocuparnos unos a otros. Amarnos unos a otros. ¿Es pecado? No, no, claro que no es pecado. Pero qué bueno, qué reconfortante se fue María de Betania. Había gastado 300, el jornal de un año había gastado. Pero Jesús dice, está preparado mi cuerpo para la sepultura. Donde quiera que se predique el Evangelio se hablará de las cosas que éste ha hecho. Las cosas que se deberían hacer. Y estos 3 hombres no recibieron una orden, pero hicieron algo que se debería hacer. ¿Y cómo supieron que el rey quería ese agua? Porque estaban cerca. Si hubieran estado a 500 metros, nunca se hubieran enterado, pero estaban cerca. Realmente el rey no debió dar, no, ay, ¿cuánto daría por un trago de agua del pozo de Betel? Y ellos lo oyeron porque están cerca. No podemos saber las cosas que Dios espera de nosotros si no estamos cerca de Él, si no le damos tiempo al Señor, si no estamos involucrados en la obra de Cristo. Y hermanos, hay una cosa distinta entre nosotros y estos 3 hombres. Ellos eran los 3 generales de David. De los 30, los 3
principales. Pero ¿sabes una cosa? Todos nosotros, todos. Da igual el cargo que ocupes en la iglesia, da igual que hayas aceptado al Señor hace 2 semanas o que tengas 50 años en el Evangelio. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Más cerca de eso no se puede estar. Dios quiere estar cerca de nosotros. Demos tiempo a oír, a escuchar, a atender la palabra de Dios. ¿Y cómo se pueden hacer estas cosas? Hay que tener convicción. Hay que estar decididos. Siempre hay hermanos que van y vienen, que a veces estamos encima del Puig Mayor y otras veces estamos en el valle más profundo, que tenemos esos vaivenes. Pero, hermanos, el coro que han cantado el grupo de alabanza, digo que hemos no porque yo no lo sabía, yo no lo he cantado, estaba leyendo la letra y ya me quedaba entusiasmado, ¿no? Aún en medio del caos y de la tormenta tendremos paz. Esa es la convicción que hay que tener. Esa es la convicción que tenían nuestros hombres. Sabían que David era el ungido del Señor y se embarcaron con él. ¿Te embarcarías con alguien que está todo el día? Hoy vamos, no vamos. Hacemos, no hacemos. No. Hermanos, energía, decisión, cerca del Señor, meditando en el Señor, nos llevará de una manera firme. Algo que nos está confundiendo a todos en esta situación de pandemia, ¿qué es? Ahora se abre, ahora se cierra, ahora tiramos para acá, ahora tiramos para allá, ahora vamos a vacunar a todos. Ahora, los gobernantes lo están haciendo en ese sentido mal y la situación es difícil. Por eso tenemos que orar por ellos, para que sean sabios, porque de sus buenas decisiones habrá mejor para la sociedad. Y nosotros no tenemos que criticar a los gobernantes, tenemos que orar por ellos. Esa es la diferencia entre un cristiano ve lo que no se hace bien, pero ora para corregir eso, para que tomen decisiones claras, que nos ayuden a salir de una vez de esta situación pandémica. Tener convicción, porque no nos embarcamos en un autobús que nos diga, ¿dónde va usted? Ah, pues no lo sé, ya veremos. Ahora cuando llegue a la vía de cintura veré por qué salida salgo. Pues no, porque no sabemos dónde vamos a llegar. Nos embarcamos con gente como David, que era el ungido del Señor y que sabía dónde tenía. Sacrificio. Estar dispuestos a hacer cosas para beneficio de los demás. No vale. ¿Y qué gano yo con esto? ¿Qué ganaban estos 3 hombres con llevar? Pues arriesgaban su vida. Pero estaban dispuestos a sacrificarse para que otro estuviera mejor, para que otro estuviera feliz. Trabajo individual. No individualismo, pero hemos leído lo que hicieron estos 3 hombres, José, Basenat, Eleazar y Sama. Cómo cada uno desarrolló y ocupó su tarea con 800, con la mano pegada o defendiendo ese plantel de lentejas. Hermanos, tenemos que cumplir cada uno nuestro trabajo para que la conquista sea de todos, para que el trabajo del Señor sea de todos. Tenemos que saber que no tenemos que hacer las cosas todas las mismas cosas, porque si todos hacemos las mismas cosas, a lo mejor haremos mucho de una cosa, pero dejaremos de hacer otras. Tenemos que ser como estos 3 hombres, cada uno en nuestro lugar, hacer muy bien nuestro trabajo, porque eso va a engrandecer y va a hacer la posibilidad de que crezca la obra del Señor. Y aprovechar las oportunidades. Aprovechar las oportunidades. Era el momento de llevar el agua al rey David. Cuando el rey David estaba ya en Jerusalén, en su palacio tranquilo, podía mandar a cualquier criado, oye, ves a Belén, porque ya Belén estaba conquistada, ves a Belén y tráeme. Pero entonces ya no necesitaba, porque ya no estaba en el desierto, estaba en el palacio, tenía sus baños, tenía sus cosas.
aprovechar la oportunidad. ¿Recordáis a Zaqueo? Zaqueo dice que Jesús iba a pasar por su pueblo y él se subió a un árbol porque quería ver. Aprovechó su oportunidad. ¿Os acordáis de Bartimeo? Bartimeo oyó ruido y preguntó, ¿quién es? Porque él era ciego, no solo oía. Es Jesús, el Mesías. Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Aprovechar la oportunidad. Hermanos, si el Señor pone delante de nosotros algo para hacer, hagámoslo. Y no digamos, es que ahora no me va bien. Es que ahora no puedo. No, Señor, dame fuerzas. Aunque la mano se me quede pegada a la espada, aunque tenga que perder horas de sueño, aunque tenga que renunciar a hacer esto, aprovecha tu oportunidad para gozarte en el Señor, para servir al Señor, para bendecir a tu casa, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tus compañeros de trabajo. Aprovecha la oportunidad de hablarles a otros del Señor. Por ejemplo, si estamos en el culto y estamos viendo una película por internet, ¿estamos aprovechando la oportunidad? No. Quédate en tu casa, tranquilo, disfruta de la película, aprovecha bien la oportunidad. Pero si vienes al culto, gózate en la alabanza, gózate en la adoración, escucha la palabra por si tienes que corregir algo al predicador o si algo el Espíritu Santo te habla. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Alguien pregunta, ¿y esto del COVID? ¿Por qué Dios no lo quita? Aprovecha la oportunidad para dar testimonio de tu fe. A veces queremos predicar el Evangelio y no es fácil predicar el Evangelio. Pero aprovechemos las oportunidades. Estemos atentos. Estos tres hombres aprovecharon la oportunidad. Buscaron una cosa, servir bien, y lo hicieron también, que 3000 años después estamos hablando de lo que esta gente hizo. Esperemos que de lo que nosotros hagamos se pueda hablar por lo menos la semana que viene. Pero de estos hombres hace 3000 años. ¿Y por qué? Porque hicieron las cosas por amor. Hacer las cosas por amor. ¿Por qué vienes a la iglesia? Hermanos, porque amo al Señor. Porque amo a los creyentes. Porque recibo mucha bendición de los creyentes. Amo estar en comunión con los hijos de Dios. Y no vengo para ver lo que hace este, para ver lo que hace aquella, no, amo. El amor tiene que movernos a hacer las cosas. Segundo, hacer las cosas que hay que hacer, aunque nadie me lo mande. Darme cuenta de las cosas que... Estos hombres eran soldados, pero nadie les dio la orden. Ellos tomaron la iniciativa. Ponte a hacer las cosas que ves que hay que hacer. Ponte a hacer las cosas que ves que se pueden hacer. Y si es algo que involucra a la iglesia, pues habla con el responsable de ese ministerio y ponte a trabajar, pero ponte a hacer las cosas. Y lo segundo, estate cerca del Señor para saber qué es lo que Él quiere. Estos hombres pudieron hacer eso porque estaban cerca del Rey. Si hubieran estado a 500 metros, nunca se hubieran enterado. Porque ellos no se quejaron porque el Rey tiró el agua. Ellos entendieron el valor que el Rey le daba a lo que estaban haciendo. Y hermanos, lo importante es qué valor está dando Cristo a lo que yo estoy haciendo. Porque yo siempre tengo la impresión que lo difícil lo hago yo, que lo importante es lo que yo hago. No, hermanos, lo importante es cómo está valorando mi vida, mis hechos y mi obra el Señor. Eso es lo importante. Y ellos se dieron cuenta que el Rey había valorado tanto que lo que ellos habían hecho era lo mejor para dar al Señor. Qué importante que nosotros lo que hagamos, acordaros que los tres hombres, los tres ejemplos, dice, y el Señor dio una gran victoria ese día. El Señor dio la gran victoria. Hermanos y hermanas,
que en lo que hagamos el Señor dé una gran victoria en nuestra vida y en nuestro entorno. Que el Señor les bendiga y nos ayude a poner su palabra por obra. Amén.